el libro de Hebreos y les animo a que abran su Biblia en el libro de Hebreos, o se llama A los Hebreos. Está casi al finalizar su Biblia, cerca del libro de Apocalipsis, es decir, toman su Biblia y a su lado derecho, al final. Y empezamos hace 2 semanas acerca del libro de Hebreos. El autor es el Espíritu Santo. El escritor, recuerdan que no sabemos exactamente el nombre de quién lo escribió, pero el libro de Hebreos, como todo otro libro de la palabra de Dios, es las sagradas escrituras de Dios para la humanidad, porque es inspirado por Dios, el único Dios que existe. Recuerden, no existen más 2 dioses, solamente existe un Dios que se ha manifestado eternamente en 3 personas diferentes, y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El libro de Hebreos, si recuerdan, más o menos este bosquejo se llama, lo tomé de una Biblia de Riley, es la Biblia que el pastor Roberto usa, la versión Reina Valera, y se llama Biblia de Estudio de Riley. Él fue un creyente, un autor muy estudiante de la Biblia, y más o menos así lo dividió. Vean la superioridad de la persona de Cristo, o sea, el Mesías, que va del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16. Después viene la superioridad del sacerdocio de Cristo, que va del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 10, versículo 39. Después habla las escrituras del libro de Hebreos, la superioridad del poder de Cristo, capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, que es el último capítulo del libro de Hebreos, al versículo 19, y del versículo 20 al 25 del capítulo 13 son unas bendiciones finales del autor a Hebreos. Y en el siguiente slide recuerdan que Hebreos capítulo 1, el título que le pusimos fue Dios hablando a la humanidad. Y si le das ¿verdad? El libro de Hebreos, entonces, si recuerdan que hablamos de la superioridad de la persona de Cristo el Mesías. Empezamos del capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, eso lo vimos hace 2 semanas, y vimos que del versículo 1 al versículo 3 habla de que Jesucristo es superior a los profetas. Recuerden, si están ahí en Hebreos capítulo 1, donde dice versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Esa es la traducción, hermano, o por Hijo, por el Hijo, en calidad de Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la esencia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder. Hablando del Hijo, recuerden, de Cristo Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando sucedió esta purificación de nuestros pecados por medio de Cristo Jesús, hace 2000 años, cuando Cristo murió y resucitó. Entonces hizo algo significativo Jesucristo: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en este preciso momento, ese mismo Jesucristo que anduvo aquí en la tierra hace 2000 años, en este preciso momento está a la diestra del poder de la majestad en las alturas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de que Jesucristo es superior a los ángeles, y vamos a ver, si terminamos del capítulo 1, versículo 4 al capítulo 2, versículo 7. Voy a darle lectura de cualquier manera del capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 14. Yo sé que nuestro hermano Carlos ya lo leyó, vamos a leerlo una vez más. Y no sé cuántas veces necesitamos leerlo, pero para asimilar, vean la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre en que hemos puesto toda nuestra vida. De Cristo Jesús está nuestra dependencia en la eternidad. Vean por qué confiamos, por qué creemos quién es Jesucristo, por lo que la Biblia enseña. Versículo 4 dice: hecho
tanto superior a los ángeles, el Hijo, recuerden, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y da razones, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y una vez más, otra vez dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, Dios, acerca de Cristo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y del Hijo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, el Hijo, está hablando del Hijo, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y es una pregunta, le llamamos pregunta retórica porque se contesta. En la pregunta está la respuesta y es obviamente no, a nadie, a ningún otro ángel se le ha dicho así. Entonces, versículo 4, vean, Jesucristo es superior que los ángeles. Jesucristo no es un ángel creado por Dios. Superior a todos y cada uno de los seres angelicales y de los seres creados por Dios. La Biblia menciona a ángeles, al menos un arcángel, querubines, serafines, y el libro de Apocalipsis menciona a seres vivientes que los describe, pero son seres creados por Dios. Y Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, es superior a cualquier otro ser creado. Ninguno de esos ángeles, se menciona a Gabriel, Rafael me parece que también se menciona en las Escrituras, pero ninguno de ellos llegó a tener un nombre más excelente, más supremo, más grande que el nombre de Jesús. Yahshua en hebreo, hermano, Jesús es en griego, en español Jesús. Por el contrario, Cristo heredó más excelente nombre que ellos. Por mucho que estos ángeles que menciona la Biblia sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento, trayendo mensajes de Dios a los profetas y de muchas otras maneras, estos ángeles ninguno recibió un nombre como el de Cristo Jesús. Y en su Biblia me gustaría ir a Filipenses capítulo 2. Filipenses, si están en hebreos, vayan a su lado izquierdo. Filipenses está después de Efesios, capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, porque aquí el apóstol Pablo, que fue inspirado por Dios también, el mismo Dios que inspiró al autor de Hebreos, inspiró al apóstol Pablo, y hablando de Jesucristo a los cristianos, Dios por medio del apóstol Pablo en Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en ustedes este sentir, es decir, esta mente, esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Y miren lo que dice de Cristo Jesús, el cual, siendo en esencia de Dios, es decir, dice siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de un ser humano, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre,
Vean, acerca de Cristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios a Jesucristo también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, es decir, todo que tiene boca, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nosotros decimos amén, bendito sea el nombre de Jesús, Jesucristo. Versículo 5. Ahora el autor, que es Dios, hermanos, empieza a dar algunos argumentos. ¿Recuerdan? Para que los hebreos crean que Jesucristo, no crean que Jesucristo es simplemente un ángel más enviado de Dios o un profeta más, como algunos el día de hoy, algunas religiones así toman a Jesucristo, como que fue nada más un profeta, un gran profeta, nada más, pero no aceptan lo que las Escrituras declaran claramente acerca de la identidad verdadera de Cristo Jesús. Y entonces en el versículo 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Una pregunta retórica, es decir, ahí está la respuesta. La respuesta es a ninguno. A ninguno. Son argumentos, hermanos. El autor del libro de Hebreos empieza a citar el Antiguo Testamento. La vez pasada, hace 2 semanas, les decía que el autor usó en varias ocasiones la Septuaginta. ¿Recuerdan qué es la Septuaginta? Los que vinieron hace 2 semanas. La Septuaginta es la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego, para que todos los judíos helenizados, es decir, los judíos que habían adquirido mucho tanto el idioma griego como la cultura de los romanos, pudieran estos judíos leer las escrituras, porque ellos ya no leían hebreo y las escrituras estaban en hebreo. Entonces 70 eruditos doctos del idioma hebreo y griego, Dios los guió a escribir, a traducir todas las escrituras hebreas al idioma griego. Y el autor del libro de Hebreos cita mucho la Septuaginta. Si Cristo es hijo de Dios, tiene que ser Dios, porque escuchen, aquí está diciendo: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Mi hijo eres tú. Eso es lo que se dice, lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. A ningún ángel jamás Dios se refiere a tú eres mi hijo a una persona, nada, solamente a Cristo Jesús. Entonces, si Cristo es hijo de Dios, tiene que ser Dios en su esencia, en su naturaleza. Y una manera en que tratamos de explicar esto, porque algunas personas no comprenden todavía, bueno, pero él es, ¿por qué es Dios si es el hijo de Dios? La respuesta es sí, es Dios, es hijo de Dios, pero es Dios en su esencia. Y cuando hablamos de seres humanos, un ser humano es un ser humano perfecto, completo, tiene todas las virtudes, atributos de que es un ser humano. Un ser humano no es un animal, un ser humano no es un ángel, un ser humano no es Dios, es un ser humano. Y el hijo de un ser humano, ¿qué es? Un ser humano. El hijo de un ser humano es en esencia, en todos sus atributos, todas sus virtudes, todas sus cualidades, es otro ser humano en su naturaleza. Un animal es un animal. El hijo de un animal, ¿qué es? Animal en su esencia, en sus atributos, en sus virtudes. Todo es un animal, no es un ser humano, no es un ángel. Entonces pensamos, Dios tiene un hijo. Y el hijo de Dios tiene que ser Dios en su esencia, en su naturaleza,
en todos sus atributos. Yo te he engendrado hoy, dice el versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios así? El Padre, creemos, en la Biblia enseña, hermanos y hermanas, que Dios, ese un Dios ha existido eternamente en tres personas diferentes. Un Dios, no son tres dioses, no es un Dios con tres cabezas, es un Dios. Y como un hermano decía, Dios puede ser 3 personas, 5 personas o 1.000.000 de personas al mismo tiempo, y puede ser una esencia, Dios nada más. Pero la Biblia nos revela que ese Dios, el único Dios que existe en el universo, el creador de los cielos y de la tierra, ha existido siempre, eternamente, en 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que creemos. Y hay personas que como no llegan a comprenderlo, entonces lo niegan. Pero el que tú no comprendas algo no significa que no es verdad. Es verdad aunque tú no lo comprendas. Pasa que no lo comprendes todavía. Algunos sí lo comprenden, otros no. Pero el punto es, eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que creemos. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo han existido como un solo Dios por toda la eternidad. Hubo un momento en que Dios inició su creación, tanto espiritual o celestial. Hubo un momento en que Dios dio inicio. Esto es, antes de crear el mundo y lo que hay en el mundo existe el ser humano. También Dios lo creó. Los ángeles, los serafines, los querubines, todas las huestes celestiales no conocían al Hijo de Dios. Recuerden, Dios es el creador. Los creó a todos los ángeles y Dios ha existido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, estas huestes celestiales no conocían al Hijo. Y hubo un momento en que el Padre introdujo a su Hijo a toda su creación y lo presentó como su Hijo, haciendo esta declaración: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Lo presentó a toda la creación. Esto no significa en lo más mínimo que el Hijo de Dios no existía antes, sino que Dios el Padre hace la declaración formal, oficial, para coronarlo como el ser más supremo de toda la creación. Dios se dirige al Hijo con las huestes celestiales presentes, escuchando la declaración acerca del Hijo. ¿Pueden imaginarse, hermanos, ese momento cuando el Padre introduce o presenta a su Hijo ante las huestes celestiales? Porque todos son creados por Dios, no el Hijo de Dios. Entonces los ángeles, puedo tal vez pintar en mi mente o imaginarme la mirada de todos esos millones y millones de seres angelicales creados por Dios, mirando al Hijo de Dios, a Jesucristo, y causando ese impacto en ellos como grandeza, admiración, todos poniendo atención. Él es el Hijo de Dios, el que nos creó. Yo seré a él padre y a mí me será, y él me será a mi hijo. Sigue la pregunta. Y la pregunta, acuérdense que el autor es: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios eso? La respuesta es clara: no, a ningún ángel ha hecho Dios jamás esa declaración. Vamos al versículo 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es una combinación del libro de los Salmos con pasajes del libro de Deuteronomio, pero tomada, recuerden, de la Septuaginta. Solo Dios es el único ser digno de toda adoración. La Biblia dice, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. A nadie más el ser humano ni ser creado se supone que adore. No adorar a nadie, a ningún otro ser humano, por muy elocuente, por muy milagroso, por muy lo que sea. Si es ser creado por Dios, no lo debemos de adorar. Al único que podemos adorar
y debemos de adorar es a Dios. Y aquí el autor está hablando en el versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoran al Hijo. ¿Por qué? Porque en esencia el Hijo es Dios en su naturaleza. Todo ser creado rinde adoración al Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo en este momento, hermano, esté iluminando su entendimiento, porque necesitamos entender esto. Yo sé que nosotros aquí humanamente decimos: ay, lo adoro, ¿no? Adoro a mi esposa, adoro a mi hijo, ay, lo adoro. La palabra adorar solamente es para Dios. Por mucho que quieras a tu hijo, por mucho que ames a tu esposo o a tu esposa, no lo adoras, no la adoras. Adoramos al único ser majestuoso, que es el Dios Todopoderoso. Y aquí el autor dice: adórenle todos los ángeles. Todos los ángeles de Dios. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles, miren la distinción, de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es decir, o vientos, podríamos decir, vientos, espíritus, llamas de fuego. Todos son siervos de Dios. La palabra ángel quiere decir mensajero. La palabra ángel es alguien enviado con un mensaje, para entregar un mensaje. Eso quiere decir la palabra ángel. Versículo 8, vean el contraste. Pero del Hijo, dice, y está tomando otra vez escrituras de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. De los ángeles dice esto: pero del Hijo, dice versículo 8, tu trono. Vean, ¿qué ángel tiene un trono? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Referencia en el Salmo 45, versículos 6 y 7. Profecía acerca de la identidad verdadera de este hombre llamado Jesús, que vivió en el planeta Tierra hace 2000 años, en un lugar que nació en Belén, vivió un tiempo en Nazaret, y la gente le llamó Jesús el Nazareno, o Jesús de Nazaret. La identidad verdadera, hermanos. ¿Quién es el Hijo de Dios de acuerdo a las Escrituras? Jesucristo. ¿Qué dicen las Escrituras inspiradas por Dios acerca del Hijo? Tu trono, oh Dios, es cetro de equidad, cetro de justicia. Eso se dice acerca del Hijo de Dios. A Jesucristo se le atribuye deidad. Tu trono, oh Dios. Trono, ¿quién es el único ser supremo que está en el trono? Dios. Y aquí del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Claramente a Jesucristo en las Escrituras se le llama Dios. El que la gente no lo quiera aceptar, eso es otro asunto, eso es decisión, porque el ser humano tiene que decidir. La Biblia es muy clara en atribuir deidad a Cristo Jesús, pero el que lo acepte, esa es otra cosa. Y ustedes saben, hay varias razones por las cuales el ser humano no prefiere no aceptar, no darle a Cristo ese atributo de deidad. Lo aceptas como revolucionario, como iluminado, como profeta, como todo, menos como Dios mismo. Más del Hijo dice: tu trono de Dios, dice, por el siglo del siglo. Es decir, nunca tiene fin, es eterno tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Eso habla de eternidad, y eternidad se le atribuye al Dios creador. Ni eternidad pasada, y eternidad futura. O sea, eterno, nunca tuvo ni principio ni fin. Entonces vean, dice: el cetro es una vara o un palo pequeño que suelen sostener los reyes o personas con mucho poder. Creo todos conocemos un cetro, un pequeñito. Hay de diferentes maneras, varía el tamaño, pero generalmente es un pequeño. El rey, la majestad, que está sentado en el trono,
tiene su cetro. Y con ese cetro, hermanos, te puede costar la vida, o puedes morir, o te puedes volver el hombre más respetado y con máxima autoridad. Las dos cosas hemos visto en la palabra de Dios. Pero el cetro, cuando el rey apuntaba a alguien y decía de muerte, segurito que iba a morir esa persona, porque el cetro implica poder, dominio, autoridad. Cuando el rey hace la declaración, es así, debe de ser como el rey lo dice cuando tiene el cetro. Cuando las escrituras hablan del cetro de justicia, generalmente se refiere al cetro de Dios mismo, porque Dios es el único ser en el universo que rige con justicia y rectitud perfecta. Tu trono, oh Dios, hablando del Hijo. Ahora vean, los testigos de Jehová no aceptan que Jesucristo es Dios. A los testigos de Jehová hay basado en la Biblia, juzgando la doctrina de los testigos de Jehová a la luz de la palabra de Dios, son una secta falsa, porque no le dan la deidad a Cristo Jesús. Lo hacen un ángel, es un arcángel o un ángel. De hecho, en su traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, Juan 1:1, donde dice: en el principio el verbo, hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos le ponen: y el verbo era un Dios. Es decir, los testigos de Jehová, lo acepten o no y lo nieguen o no, ellos creen en Dios, el verdadero Dios Padre, y en un Dios pequeñito que llamado Jesucristo, que es un ángel para ellos. Le dan deidad, pero no la del Padre, lo cual aquí no estamos viendo. Eso no estamos viendo. Jesucristo no es un Dios. Si hay un diosito y un diosote, entonces eso es poligamia, o al menos politeísmo, o al menos es biteísmo, porque serían dos seres, dos dioses. Y la Biblia enseña que nada más es un Dios. Para los judíos del judaísmo, Jesucristo para muchos fue un impostor. Y lo vemos en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, la mayoría lo condenó. No aceptaron que era verdaderamente Dios. Tengo un amigo judío, y hablando de Jesucristo, no acepta, punto. Fue un impostor, un loco, un doctor judío. Aquí me dijo: Jesucristo fue un loco, él estaba loco, era un judío pero bien loco. Lo aceptan como todo, pero menos como Dios. Y para el mormonismo, Jesucristo es el Hijo literal de Dios, que Dios tuvo relación sexual con María y de ahí nació Jesucristo. Eso es mormonismo. Dijera mi mamá, hermano, está más enredado que una mata de chayote, porque no sé de dónde sacan eso. Bueno, sí sabemos de otro libro, no de la Biblia. Tanto los testigos de Jehová como el mormonismo te van a usar el término Jesucristo Salvador, porque eso lo hacen, pero es simplemente para que sigas escuchando. Sigue escuchando y llega un punto en que te van a tener que decir la verdad: Jesucristo no es Dios. Así te lo van a decir, pero ya que estés más avanzado y metido ahí, y mucha gente pues ya que está engañada con mucho error, entonces es fácil más aceptar esa mentira, eso que no es Dios. Entonces, para otras personas aquí en el mundo, pregúntale: ¿quién fue para ti Jesucristo? Porque nadie puede negar la existencia de un hombre llamado Jesús. Nadie. Ahí está el registro histórico. Te van a decir lo que sea, te van a decir todo. Un iluminado que se fue al Tíbet, que estudió meditación, que quién sabe qué, que esto, que fue un revolucionario, que fue un hombre que nos vino a enseñar cómo amar, cómo perdonar. Pues fue un hombre que vino a enseñarnos cómo morir, cómo luchar por esto y por aquello. Te van a decir todo. Pero pregúntales: ¿crees que Jesucristo es Dios que se hizo un ser humano aquí en la tierra? Y ahí te vas a dar cuenta de la respuesta. El día de hoy, miren cómo está el mundo, hermano, miren cómo está la sociedad. Si hay una
religión, si queremos usar el término que la gente usa, si hay una religión que es aborrecida, odiada, detestada y quisieran eliminarla, no es el Islam, no es el budismo, no es los Rosacruces, no es nadie, es el cristianismo. Porque el cristianismo hace reclamos exclusivos, porque la Biblia hace esas declaraciones. Y la Biblia enseña que solamente Jesucristo es el camino a Dios. Solamente Jesucristo es la verdad. Punto. Solamente Jesucristo es la vida. Y nadie, ningún ser humano en todo el planeta Tierra puede ir a la presencia del único Dios vivo y verdadero, sino solamente a través, por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Eso enseña la palabra de Dios. Mas del Hijo, miren una vez más, versículo 10, hermanos. Mas del Hijo dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. ¿Qué le atribuye entonces las Escrituras a Jesucristo? Poder de creación. Jesucristo es el creador, porque Él es Dios. A ningún otro ser se le atribuye tal cosa, a ningún otro ángel se le atribuye tal cosa. Versículo 13, hermanos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Mencionen un ángel a quien Dios le haya dicho eso. La respuesta es obvia: a ninguno, pero a Jesucristo sí. La profecía en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Jesucristo, sí se le dice: siéntate a mi diestra. Y ya hace 2 semanas que empezamos el libro de Hebreo, hablamos de lo que significa eso. No que Dios tiene una mano derecha y que Cristo está acá, sino en la posición de poder. Dios es espíritu, pero la posición de máximo poder y autoridad se le dio a Jesucristo. Dice: hasta que ponga a tus enemigos delante de tus pies, postrados en tus pies. ¿Qué ángel tiene enemigos? Que yo sepa, ninguno. Jesucristo tiene enemigos. Todos los ángeles caídos, el diablo, todos los que se oponen a Jesucristo, los seres humanos, que lo odian, lo aborrecen, lo detestan, incluyendo judíos, incluyendo el Islam o los musulmanes, incluyendo todo el que se opone a Jesucristo. Recuerden, no es nada más yo respeto. No, Jesucristo no es para decir yo respeto, pero no creo en ti. Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay punto neutro aquí. Si no acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, hecho un ser humano, estás en contra de Cristo Jesús. Ese es el cristianismo. Por eso es que es detestado por mucha gente, porque no les gusta lo exclusivo, lo serio, lo así, hermano, de claro. O eres o no eres. Si no aceptas, lo estás rechazando y estás en contra de él. Por eso el apóstol Juan en su carta habla de: hay muchos anticristos han salido por el mundo. Anticristo es el que se opone a Cristo Jesús. Son anticristos. Sabemos que viene el anticristo, un ser que va a ver realmente con el poder de Satanás y va a engañar a mucha gente haciéndose pasar por el Cristo. Pero si tú no aceptas a Cristo Jesús, tú lo rechazas, en verdad tú eres anticristo, un anticristo. Y qué clara es la palabra del Señor. No son todos, perdón, el versículo 13: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesucristo tiene muchos enemigos, pero todos esos enemigos viene el día en que van a reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, que Jesucristo es Dios hecho
carne, Dios hecho un ser humano. Bendito sea el Señor. 14, versículo 14, hablando otra vez de los ángeles. Miren, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto sí se dice de los ángeles, y bendito sea Dios, porque los ángeles del Señor son ministradores, son siervos de Dios para servirnos, hermanos, para ministrarnos. Y ese otro tema sería de toda la Biblia, hablar de la angeleología o el estudio de los ángeles. Es algo muy interesante y muy alentador para los hijos de Dios. Cuando estuve en el seminario en Texas, hermano, ese fue mi tesis. Le puse los ángeles de Dios, una realidad ignorada muchas veces. Entonces vean, eso es lo que la Biblia habla acerca de los ángeles del Señor. Pero el capítulo 2, entonces vean, capítulo 2, hermanos, si le pasa ¿verdad? Jesucristo es superior a los ángeles, pero también en su proclamación salvífica, en su proclamación. Ahora miren esas conexiones. Capítulo 2, versículo 1, therefore es en inglés. Por tanto, eso es una conexión. Empieza a hablar ahora más específicamente de algo. Ahora el autor, Dios, empieza a dar una advertencia. Ya que habló acerca de que Jesucristo es superior a los profetas, que Jesucristo no es un ángel, sino que es Dios mismo, y recibieron ese mensaje del Evangelio, ahora el autor dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es decir, por esta razón, lo que acaba de decir acerca de Jesucristo, de la identidad verdadera de Jesucristo, que no es simplemente un ser creado por Dios. Ahora el autor del libro hace una primera advertencia con respecto a la proclamación del Evangelio, que no solamente para los hebreos que habían rechazado a Cristo Jesús, sino es para toda la raza humana. Por tanto, dice, notemos la manera en que les exhorta. Es necesario que atiendan las cosas que han oído. O sea, el mensaje del Evangelio ya les había llegado. Todos ellos en tiempo de Cristo Jesús vieron a Cristo Jesús y lo rechazaron. Pero Cristo ya había muerto y resucitado, y entonces un gran número de judíos, de hebreos, habían creído en verdad que Jesucristo era el Mesías que Dios les había prometido. Pero la gran comunidad de hebreos, de judíos, no aceptaba a Cristo como su Mesías, como el enviado de Dios, como el prometido. Es necesario que atiendan las cosas que han oído. Es recto, es apropiado que lo hagan. No es una obligación, pero es una necesidad. Que con más diligencia atendamos. Escuchemos, pongamos cuidado, pongamos atención al mensaje del Evangelio, porque dice, hermanos, la Biblia, las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas han oído ellos? ¿Qué cosas habían oído en ese tiempo? Obviamente las cosas con respecto a Jesucristo. El autor del libro está hablando de Cristo Jesús y quiere desea que ellos entiendan, Jesucristo es el Mesías prometido. Y si lo rechazas, ya no hay más esperanza para ti, sea quien sea. El mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo, esa es la cosa que habían oído. Muchos de los judíos lo aceptaron, otros lo rechazaron, el mensaje. Se resistieron a aceptar que en verdad Jesucristo era el Mesías prometido a la nación de Israel. Para ellos, hermanos, para esta gente que lo rechazó, no, Jesucristo no puede ser el Mesías, el Hijo del bendito, el enviado de Dios. Conocían a Jesucristo porque conocieron a Jesucristo que nació y creían que María había tenido relación sexual antes de casarse con José. Le llamaban, nosotros no somos hijos de fornicación, porque toda la comunidad, al menos los judíos, pensaban que realmente Jesucristo era un hijo bastardo, un ilegítimo de María, que había tenido relación sexual antes de juntarse con José. ¿Recuerdan la historia
que antes de que se juntaran, como era la cultura, se encontró que estaba embarazada y del Espíritu Santo. Obviamente muchos dijeron, ajá, sí, no le creyeron. José, Dios se lo reveló, le dijo, acepta, toma a María como tu esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta gente vio a Jesucristo chiquitito, recién nacidito, y cómo batió, cómo empezó a crecer, cómo empezó a hablar, hermanos, cómo lo vieron crecer en la comunidad. Era hijo de un carpintero. No era muy gran oficiazo que digamos, era un carpintero. José, Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, el Mesías, no lo aceptaron. Simplemente no, eso no. De hecho, hermanos, era demasiado para ellos que Jesucristo dijera, yo y el Padre somos una misma cosa. ¿Recuerdan cuando Felipe en Juan 14 le dijo, Señor, muéstranos el Padre? Muéstranos el Padre y ya nos basta. ¿Cómo le respondió Jesucristo? Juan 14, 8, hermanos. Jesucristo le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿Qué no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dos personas, acuérdense, la Trinidad, Padre e Hijo. Dos personas diferentes. ¿Quieres ver al Padre? Ve al Hijo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Seres humanos hace 2000 años en este planeta Tierra vieron, en otras palabras, a Dios verdadero, lleno de amor. Eso era la esencia de nuestro Dios, del Dios hermano creador. Entonces ellos no lo aceptaron, y hasta el día de hoy, hasta el día en que se escribió el libro a los hebreos, muchos de los hebreos o judíos, cuando se escribió este, hermano, no aceptaban a Jesucristo como el enviado de Dios, como el prometido, como el Mesías prometido. Entonces, el autor del libro, que es el Espíritu Santo, que es Dios, el autor les advierte que necesitan poner mucho cuidado y atención a las cosas que han oído. Dice, no sea que nos deslicemos. Se incluye el autor, ustedes, yo. Ahora, el autor ya había hecho su decisión, ¿cierto? El autor ya había estado claro en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado prometido a la nación de Israel. Pero de todas maneras se incluye hipotéticamente, para hablar hipotéticamente. Es necesario que pongamos atención al mensaje del Evangelio, no sea que nos deslicemos. Ahora, ¿qué es eso, hermano, que nos deslicemos? Varias gente usa este pasaje como que un cristiano tiene que andar derechito como velita, porque si falla ya se desliza y pierde la salvación. Nada que ver aquí, hermanos. El autor está tratando de que los hebreos reconozcan la verdadera identidad de Jesucristo. La nación de Israel venía bien desde Abraham. Recuerda, Abraham, después Moisés, los mandamientos, el Torah, la ley, sinceros, tratando de guardar la ley de Dios. No le fue suficiente tanto mandamiento y regulaciones, sino que empezaron ellos mismos a aumentar más regulaciones. Venían esperando al Mashiach, al Mesías. Va a venir. De hecho, le llamaban el deseado de las mujeres a Jesucristo. El deseado de las mujeres. Todas las mujeres anhelaban ser las afortunadas, como María, de ser las portadoras del Hijo de Dios, del Mesías, más bien, del Mesías, del Salvador que iba a venir. La nación de Israel venía bien, creyendo en Jehová, en las promesas de Dios acerca del Salvador, del Redentor, del Mesías que iba a venir. Venía bien. Y el autor les dice, pongan atención, el Mesías ya vino, es Cristo Jesús. No sea que nos deslicemos, no sea que nos pasemos de largo. ¿Entienden? La idea, hermanos, que da un comentarista es deslizarse como que te arrastran, que te llevan, como que pasar de ladito nada más. Dice, es como cuando vas en el río y te va arrastrando la corriente y está un ancla aquí y está a tu alcance.
y que tú simplemente nada más está el ancla ahí y te deslizas, te pasas y no aprovechaste. Agarrar el ancla. Esa es la idea que el autor aquí tiene de Hebreos. Le dice a los hebreos: pongan atención a las cosas que hemos oído del Evangelio. Jesucristo es el Mesías. No sea que viniendo toda la nación de Israel bien esperando al Mesías, nos pasemos de largo, cuando ya el Mesías vino y es Cristo Jesús. Amén. Trataban estos hebreos, hermanos, con sinceridad de obedecer los mandamientos de Dios, etc. Pero aquí vino Jesucristo, el Mesías que tanto esperaron, y muchos lo rechazaron. Algunos, y gracias al Señor, le llaman el remanente. Remanente, ahí está un grupito, un pequeño número de judíos comparado al número de la nación, de la cultura en el mundo. Es un remnant, un remanente, ahí está el remanente. Poquitos, pero creen que Jesucristo es su Mesías. Y el autor aquí, pongan atención, no sea que esperando tanto tiempo a nuestro Mesías nos pasemos de largo, nos deslicemos y no echemos mano de la verdad. ¿Qué dice más, hermano? Versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, dice, recibió justa retribución. Miren la advertencia: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta retórica. No vas a poder escapar. La cual, la salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, el Evangelio, que vino Cristo cuando empezó a predicar. Recuerdan: arrepiéntanse y crean el Evangelio. Ese fue el mensaje de Cristo Jesús. Dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles y los discípulos de Cristo Jesús. Lo predicó Jesucristo, lo predicaron los apóstoles, lo predicaron los discípulos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué se refiere, hermanos? Dice: si la palabra dicha por medio de los ángeles. Es el Antiguo Testamento. Un comentarista hablaba de que empezaron la administración de los ángeles, que Dios usó en cierto sentido a los ángeles para transmitir la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y dice: sí, la palabra dicha por medio de los ángeles, antiguo pacto, los mandamientos, todo, hermano, la intervención de los ángeles por medio de los profetas, todo eso, dice: y toda transgresión de la palabra del Señor y desobediencia recibió justa retribución. El autor de Hebreos a los hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros? Pongan atención, los hebreos sabían del Antiguo Testamento, sabían la paga de violar la ley de Dios. Ellos sabían todo. Dice: ¿cuánto más? O dice: ¿cómo escaparemos? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no ponemos atención a una salvación tan grande, no hay manera. Pregunta retórica: no podrás escapar, no va a haber lugar para huir. No, es importante. Ahora, ¿qué es esto para nosotros el día de hoy, hermano? Es exactamente un mensaje serio. Es para toda la humanidad. ¿Cómo vas a escapar de la consecuencia de rechazar la salvación? Que es perdición eterna, que es condenación eterna. ¿Cómo vas a escapar? Es necesario que pongas atención. Yo no sé, yo asumo y espero con todo mi corazón que todos los que estamos aquí ya hicieron su decisión con respecto a Cristo Jesús. Pero si hay alguien que no lo ha hecho, o que está todavía que sí o que no, necesitas hacer la decisión. Pon atención, con mucho cuidado. No nada más uses argumentos de segunda mano para decir: ¿y por qué hay tanto sufrimiento? Entonces no hay Dios. Entonces ¿por qué sufren los pobres? No. ¿Entienden? Injusticia, no, ¿por qué si yo fuera, bla, 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 bla? No,
piensa por ti mismo, no uses argumentos de segunda mano que nada más alguien dijo y todo, ese me gusta, entonces voy a seguir con mi vida, no quiero nada de Dios, no quiero que Dios controle mi vida, voy a seguir negando eso y ya tengo un argumento para decirle al pastor Roberto, o a algunos de los que van allá a la iglesia con el pastor Roberto, o a algún cristiano. Pon atención. ¿Cómo vas a escapar si tú descuidas esta salvación tan grande? Eso le dijo el autor a los judíos, a los hebreos. Pongan atención, acepten a Cristo, a ese Cristo que, miren, que lo vimos morir y ahora Él resucitó entre los muertos. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Pongan atención, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grandiosa, tan preciosa, tan formidable, tan grande salvación? Si tú rechazas a Jesucristo como lo que es el Hijo del Dios vivo y verdadero, el único salvador de la raza humana, el único que te puede salvar y transformar y regenerar y darte una nueva vida. Si tú lo rechazas, no hay esperanza, y más adelante vamos a verlo. Yo les animo a esto, hermanos, vamos a terminar, pero lean, comiencen a leer el libro de Hebreos, vamos a meditar en todo esto. Créame que no se puede parar. Cuando empieza el autor a hablar del mejor sacerdocio y contrasta el Antiguo Testamento y mejor sacrificio y mejores promesas, mucho mejor, mucho más, hermanos, uno no quiere parar. Léanlo, 13 capítulos, para que cuando vengamos aquí y sigamos hablando, también ustedes ya están empapados de lo que la Escritura enseña. Amén, hermanos. Amén, amén. Pongámonos o pónganse de pie. Y vamos a orar. Voy a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ilumina cuando abrimos tu preciosa palabra, Señor, y llegamos a ver la grandeza realmente de tu salvación por medio del mensaje del Evangelio que tu Hijo Cristo Jesús vino a predicar a la humanidad, Señor. Gracias te damos, Padre. Tú conoces cada corazón, tú conoces los pensamientos que